Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y el Señor atienda a las necesidades de nuestro corazón, ¿no? Dios ha sido bueno, ha sido fiel, siempre lo será. Él tiene el control de todas las cosas que podamos estar viviendo, pasando. El Señor controla todas las situaciones. Tenemos un Dios soberano y queremos confiar en Él y descansar en Él. Amén. Pero como familia de fe debemos también estar ahí achoclonaditos, apoyándonos los unos a los otros y en lo que cada uno de nosotros pueda aportar al hermano podamos hacerlo. Amén. Así que tengamos también un espíritu solidario, un espíritu de compañía, un espíritu de poder estar al lado de los que no los están pasando bien. Y que el Señor nos ayude a todos a ser una linda y una muy buena familia de fe. Eso es lo que queremos construir, una muy linda y buena familia de fe. Que el Señor nos ayude. Vayamos a la palabra del Señor esta mañana. En Hechos capítulo 21, versículo 37 en adelante, vamos a continuar, ya que quedaron unos versículos ahí pendientes de este capítulo y luego vamos a estar viendo el capítulo 22 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 21, versículo 37 en adelante dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Hay un gran debate en la historia acerca de la actitud de Pablo, porque Pablo viene desde hace un tiempo siendo advertido de lo que le ha de suceder en Jerusalén, ¿cierto? Le han profetizado y le han dicho que en Jerusalén le esperan prisiones, que le esperan aprobios, que le esperan agresiones. Pero aún así él ha persistido en ir. La iglesia le ha rogado que no lo haga. Agabo, uno de los profetas de aquel tiempo, cumpliendo aún esa función en ese tipo de profecía, de ejercer profecía, le ha advertido también tomando el cinto y le ha dicho de quién es este cinto, estas cosas le sucederán si va a Jerusalén. O sea, viene Pablo advertido. Pero Pablo insiste en ir a Jerusalén. De hecho, más aún, en una visión que Pablo ha tenido en tiempo atrás, yendo a orar al templo, se le ha aparecido el Señor mismo. Y le ha dicho a Pablo: vete de Jerusalén, porque no oirán tu testimonio aquí. Pero Pablo, en el andar del tiempo, insiste en volver a Jerusalén a dar testimonio de Cristo. Hay un debate en esto. Algunos dicen que Pablo es testarudo. Su personalidad lo ha demostrado, ¿no? Cuando Marcos se devolvió y Bernabé quiso llevarlo, él dijo no, y no, y no. Y parece tener Pablo una personalidad así, muy testarudo, muy dado a hacer lo que él quiere. De hecho, él mismo lo dice: ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo era un mortal como nosotros. Pablo no era ningún ser súper espiritual, ni un ser súper especial. Pablo era semejante a nosotros. Y Pablo también tenía sus debilidades y también tenía sus defectos. Pero miren lo grande cómo lo usó el Señor.
que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Y gran parte del mundo conocido de su tiempo fue evangelizado por él. Pero eso no quita que Pablo haya sido y haya tenido ciertas debilidades y ciertos defectos. Algunos estudiosos de la Escritura dicen que Pablo realmente actuó humanamente en estas actitudes de insistir en ir a Jerusalén y estar en Jerusalén, que fue una actitud muy humana de él, de parte de su carácter, y no que necesariamente haya sido la voluntad del Señor. Hay un debate, algunos dicen sí, de todas maneras Pablo fue porque era la voluntad del Señor. Y algunos justifican un poco la actitud de Pablo. Y otros dicen, no, Pablo actuó humanamente. Realmente Pablo actuó humanamente. Advertido 1000 veces por el Señor, por la iglesia, por los profetas de su tiempo. Pero él persiste en ir a Jerusalén. Tal vez, digámoslo que fue una actitud humana. Pero también Pablo dice acerca de Israel, su pueblo, su nación: ¿qué diera yo por yo perderme para que ellos sean salvos? Tal vez sí hubo una actitud humana en la actitud de Pablo en persistir en ir a Jerusalén a pesar de ello. Pero había dentro del corazón de Pablo un amor tremendamente grande por su nación, por su pueblo, por sus hermanos de sangre. Había pasión evangelizadora en el corazón de Pablo. Tal vez erró, pero fue su pasión por amor al perdido. Y tal vez es cierto, tal vez Pablo y su testarudez lo llevó a actuar humanamente. Pero no podemos desconocer de que pasión por los perdidos en el corazón de Pablo había. Cómo amaba a su nación, cómo amaba a Israel, cómo amaba a los de su sangre, que llega a decir: ¿qué fuera de mí si yo me perdiera para que ellos se salvasen? Y a pesar de todas las advertencias que le dieron, él quiere estar en Jerusalén, él quiere predicarle a sus hermanos en la fe, él quiere alcanzar a los suyos para Cristo. Y de ello tal vez tenemos que ver no solo el defecto de Pablo, tan testarudo, pero tan amante de que los suyos conozcan a Cristo. A veces enfocamos nuestra mirada en el defecto del hermano, en el defecto del de al lado, pero no miramos su virtud. Todos tenemos errores y todos tenemos defectos. Y todos en algún momento nos equivocamos. Pero tenemos que ver aquellas cosas buenas que tiene mi hermano. Tenemos que ver aquellas cosas y sobre todo esa pasión por Cristo. A veces vemos hermanos de otras congregaciones y tal vez podamos decir: wow, se equivocan en esto, miren por qué hacen aquello. Pero a veces tienen una pasión por alcanzar a los perdidos que a veces a nosotros nos hace falta. Tal vez nosotros podamos tener intelectualmente, académicamente, un mejor conocimiento, una mejor instrucción teológica. Pero tal vez nos esté fallando la pasión por los perdidos. Tal vez nos esté fallando la pasión por los perdidos. Y digamos que Pablo tenía un problema.
que tal vez muchos de nosotros podamos tener, testarudo, porfiado. Pero nadie puede negar que Pablo tenía pasión por los perdidos. Por eso nunca debemos indicar con el dedo. Por eso nunca debemos criticar a los que en alguna forma ejercen en forma distinta a veces la fe. Si hay algo que debemos anhelar, tener en el corazón, es la pasión por las almas, la pasión por los perdidos. Sumémosle a nuestra formación teológica, académica, la pasión por los perdidos y tendremos una extraordinaria iglesia evangelizadora. Ayúdenos el Señor en ello. Pablo, porfiado, testarudo, insiste en ir a Jerusalén. Como les dije, el Señor se lo dijo en visión: vete de Jerusalén. Aquí no van a recibir tu testimonio. La iglesia le dice: Pablo, no vayas. Los profetas en más de alguna oportunidad le dicen: no vayas. Pero Pablo, ahí está. Ha llegado a Jerusalén, ha intentado predicar, le pegaron. Lo han azotado, lo han golpeado, lo han dejado casi muerto. Si no es por alguien que le avisa al tribuno que viene con los soldados y lo rescata medio muerto y lo sacan en andas y lo logran rescatar de la muerte, a Pablo lo hubieran matado si no intervienen estos soldados romanos. Y hasta ahí hubiera llegado su ministerio. Y cuando todo esto va calmando y Pablo es llevado a la fortaleza, que es donde estaban los soldados, Pablo le dice al tribuno: ¿me permites hablar? Y le habla en griego. Y este se sorprende y le dice: ¿tú sabes griego? Porque no cualquiera en los tiempos de Pablo sabía griego. Hablaba en griego y él hablaba en griego y le habló en griego. Y sorprendió a este hombre. Y le dice: ¿me permite hablarle al pueblo? Tienen este diálogo y al final el tribuno le permite hablar a Pablo al pueblo. Y Pablo insiste en dar testimonio. Y dice: varones hermanos, capítulo 2, 22, del libro de los Hechos. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Se ha parado en las gradas, se ha dado media vuelta y herido como está, tal vez todo sangrando, pero ahí está. ¿Qué da testimonio? ¿Qué tipo más apasionado por la fe? Le han pegado, le han sacado la porquería, está todo moreteado, todo sangrado y todavía pide que le den la oportunidad de hablar. Y sangrando y todo. Les dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: mire, le habló en griego al otro, ahora habla en hebreo. Este es Pablo. Este es Pablo. Un hombre preparado, un hombre capacitado. Nadie puede negar, criado a los pies de Gamaliel, de uno de los mejores maestros del judaísmo, conocedor de la ley, de las escrituras, profundamente conocedor de las escrituras, con una relación con Jesucristo tremendamente profunda, pero con una pasión tan encendida que ni los golpes
le hacen desistir de dar testimonio. Porfiado el hombre. Y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Ahora habla en hebreo. Y ahí el tribuno no cacha ni una porque él habla griego y no entiende qué está pasando. Este tipo le habló en griego y empieza a hablar en hebreo. Y la gente al oír hablar en hebreo guardan silencio. Yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, le dice. Empieza a dar su testimonio, empieza a hablar de su testimonio. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Camino se refiere a los cristianos, que en ese tiempo aún no les llaman cristianos. Más adelante en Antioquía comenzarán a llamarle cristianos por primera vez, pero antes de esto eran conocidos como los del camino. Y Pablo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así de celoso era yo, como ustedes que me quieren matar, como ustedes que mataron a Esteban. Así de celoso era yo. Se identifica con ellos, se identifica con los pecadores. Hace memoria de lo que él era. No se olvida de dónde viene. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Y empieza a usar a los mismos que están ahí como testigos. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo da testimonio, pero comienza poniéndose en el lugar del pecador, diciendo, recordando de dónde viene, diciendo, yo era celoso, religioso, muy religioso, y celoso como ustedes lo son. O sea, no se olvida quién es él. No empieza diciéndole ustedes pecadores perdidos, ustedes rebeldes. No, él comienza diciendo yo soy igual a ustedes. Yo también vengo de ahí. Yo también vengo del pecado. Yo también he sido pecador. No los juzga, sino que se identifica con ellos. La forma de evangelizar de Pablo tiene pasión, quiere alcanzar a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Se identifica con los pecadores. No se aísla de los pecadores, no se separa de los pecadores, no se siente mejor que los pecadores, no se siente superior a ellos. Les dice yo, igual que ustedes. Donde ustedes están, yo también estuve. Yo sé lo que es estar ahí. Qué distinta a veces a la evangelización que a veces pretendemos hacer nosotros como iglesia, a veces convirtiéndonos en guardianes de la moral del mundo y señalando al mundo por sus pecados y condenando al mundo por sus pecados, condenando al compañero de trabajo, al jefe, al vecino, al amigo, al pariente, diciéndole que es un pecador, que está perdido, y nos olvidamos de que nosotros estuvimos en su lugar hace un tiempo atrás y que nosotros éramos iguales a ellos, que éramos tan rebeldes y estamos tan perdidos como ellos. ¿Por qué cuando nos convertimos a Cristo a veces nos olvidamos
de que nosotros también fuimos perdidos y pecadores? ¿Por qué a veces, siendo creyente y como iglesia, nos subimos a un sitial como especial y empezamos a mirar al mundo y al resto de los que no son parte de nuestra fe, que no se vienen a nuestra iglesia, y los vemos como yo aquí arriba y ustedes allá abajo? Pablo en esta exposición nos enseña cómo evangelizar, nos enseña cómo alcanzar al perdido. Y comienza diciendo: yo era igual a ustedes, yo estuve ahí, yo sé lo que es ser religioso, yo sé lo que es tener celo por la religión, yo sé lo que es estar enceguecido, yo sé lo que es estar perdido, porque yo estuve perdido. ¿Se dan cuenta? Y yo era más, no solo buscaba a los que estaban aquí en Jerusalén, sino me enteré que en Damasco habían otros y los fui a buscar. O sea, no me bastaba con perseguir a los del camino aquí, sino que lo iba a buscar a otros lugares. Los perseguía donde quiera que iban. Ese era yo, dice Pablo. No me paro aquí como un justo. No me paro delante de ustedes como un santo. Me paro delante de ustedes como un pecador más. Y es eso lo que tenemos que hacer. Y así nos tenemos que parar delante de los demás. Y es esa la actitud que la iglesia debe tener. Debe recordar de dónde salió. Debe recordar de dónde vino. Debemos recordar quiénes éramos. Debemos recordar lo que hacíamos, que no era distinto a lo que hacen nuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad, parientes, amigos y vecinos. No nos olvidemos de ello. Dice un dicho por ahí, que la vaca no se olvide que fue ternero. Pero Pablo llega hasta ahí. Hasta ahí habla de él. Porque tampoco quiere presentarse él. No quiere emocionar a la gente con su vida, con su testimonio. No quiere que la gente centre su mirada en lo que él era. Porque tampoco es la idea de que el que da testimonio se vuelva en la estrella. No. Siempre recuerdo de esos famosos que se convierten y los llevan de iglesia en iglesia. Nadie los discipula, pero los llevan de iglesia en iglesia para que den y cuenten. Y los tipos cuentan. Recuerdo a Nicky Cruz, ese célebre pandillero, y lo llevaban de iglesia en iglesia. El tipo contaba cómo, a cuánto había matado, a cuánto había... Y la gente se emocionaba, y Nicky Cruz. Y al final el centro del culto y el centro de todo era Nicky Cruz, y era su vida. Y a veces dejaban a Cristo de lado. Y a veces suele pasar que cuando se convierten ciertas personas, a la larga hablan más de ellos que de Cristo. Y Pablo cuenta ciertos detalles. No entra en detalles, cuenta en términos general lo que él hacía. Pero si ustedes ven en el relato, lo que él habla de él es breve frente a lo que hablará después. Dice versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Pero, y aquí ya hablará de la obra de Cristo, pero dice, lo que pasó, pasó, pero llegó un momento en mi vida, dice, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía,
De repente me rodeó mucha luz del cielo. Se supone que al mediodía el sol está pegando en plenitud. Pero Pablo dice que cuando pegaba el sol en plenitud, hubo una luz mucho más grande que el sol de plenitud que se le manifestó a él. Y caí al suelo. Aquí nos dice que cayó de un caballo, aunque algunos le pusieron un caballo después con el tiempo, y como explicaron que un caballo quedó el caballo en la historia, ahora todos cuentan que Pablo cayó de un caballo. Pero aquí no aparece caballo, ¿no? Ahora, si usted quiere ponerle un caballo, póngale un caballo, un camello. Ya. El asunto es que Pablo, rodeado de una luz mucho más grande que la luz del mediodía, cayó en tierra. Yo oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está parado en las gradas. La multitud ha guardado silencio. Pablo está hablando en hebreo. Está contando de su testimonio. Se ha identificado con los pecadores. Y ahora les está hablando de lo que Cristo hizo con él. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se oye la voz del Señor que habla con un Pablo caído a tierra, derrotado, vencido. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Nombró a Jesús. Nombró a Jesús de Nazaret. Lo deja claro en Jerusalén. No es Jesús, porque Jesús era un nombre muy común en Israel. Pero decir Jesús de Nazaret era hablar de aquel del cual todos sabían y conocían en Jerusalén. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Nótese cómo presenta Pablo a Ananías: varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Pablo está dando testimonio y está diciendo: a mí me escogió Dios. El Padre, el Dios de nuestros padres, me escogió. Le está diciendo a los judíos: no por mérito, porque ya les ha contado lo que él hacía y lo que él era, para que entendieran de que él está allí para predicarle a Cristo, no por mérito propio, no por ser bueno, no por ser santo, no por ser el mejor, sino por ser enemigo de Jesús, alcanzado por la gracia del Señor. A mí me escogió Dios, como diciendo: yo no lo escogí. Para dejar en claro, hermanos, de que ninguno de nosotros escogió al Señor, sino que si estás aquí es porque el Señor te escogió.
Porque no eras distinto como Pablo lo pinta, ¿cierto? No eras distinto a los demás. Y Pablo dice, yo no era distinto a ustedes, más era peor que ustedes. Y aún así Dios me escogió. Y Dios me escogió. Y tú tienes que saber, mi querido hermano, esta mañana, de que tú no escogiste a Dios, sino Dios te escogió a ti. De en medio de todos los pecadores, Dios te escogió. Dios te llamó. Dios se apareció a tu vida. ¿Cuál se le apareció a Saulo? Así un día, de camino, en el camino de tu vida, el Señor se presentó. Y así lo hará con tu hermano, así lo hará con tu vecino, así lo hará con tu amigo, así lo hará con tu compañero de trabajo, así lo hará. El Señor lo escogerá, el Señor lo llamará, el Señor se le manifestará en algún momento a su corazón. Tú solo predica. Porque Esteban predicó. Y Saulo fue testigo de esa predicación. Y a su tiempo el Señor lo llamó. Pero él escuchó la predicación. Y la escuchó de los labios de Esteban. Y a su tiempo el Señor lo llamó. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahí está lo que yo les comentaba. Pablo había tenido esta visión, este éxtasis, una vez después de convertido, estando en Jerusalén. Había tenido esta visión del Señor, se le había aparecido y le había dicho que saliera de Jerusalén porque no iban a recibir su testimonio. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Ven? Pablo fue elegido para ir a los gentiles, no a Jerusalén. Pero ¿por qué persiste en ir a los de Jerusalén? ¿Por qué persiste si eso era a Pedro le fue dado? Y a los apóstoles evangelizar en Jerusalén. A pesar de que el Señor se le aparece, Él persiste. Por eso aquí hay algo en Pablo que podemos decir durito de servir a nuestro hermano, pero lleno de pasión. Y le oyeron hasta esta palabra. Alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, dijeron ellos. ¿Por qué? Cuando él les dijo de que Dios lo había escogido y que Dios lo había llamado para llevar la salvación a los gentiles, a los no judíos, no les gustó a los judíos. Eso fue lo que les molestó y los llenó de ira y hasta ahí lo escucharon. Porque los judíos querían y siempre han pensado el Mesías para ellos y la salvación solo para ellos. No concebían la idea de que Dios pensara en salvar a los gentiles. Eran celosos de su religión, pero si alguien quería ser salvo, se tenía que hacer judío para ser salvo. Por eso los primeros cristianos que eran judíos, los primeros que se convertían, pensaban que para que los hermanos fuesen salvos tenían que circuncidarse, o sea, hacerse judíos también. Porque sus mentalidades estaban en que Dios solo había venido a salvar a Israel. Y quien quería salvarse o se hacía judío o se perdía.
No les cabía en la cabeza de que Dios pensara en la salvación universal. No les cabía en la cabeza de que Dios pensara en la salvación de otros que no fueran judíos. Por eso cuando Pablo les dice, y me escogió y me dijo que fuera a llevar la salvación a los gentiles, ellos hasta ahí lo escucharon, hasta ahí, ya no. Y dicen, este hombre tiene que morir. Quítenle la vida. Tal era el celo que tenían ellos, tal era la ceguera religiosa que tenían, que pensaban que si alguien no pensaba como ellos, no se sometía a su religión, a su rito, no era salvo. La religión enceguece. La religión te hace pensar que solo serán salvos los que piensan como tú, los que creen como tú crees, los que cantan como tú cantas, los que asisten a la iglesia donde tú vas. La religión nos crea un celo malicioso. La religión nos ciega, nos encierra. La religión nos hace sentir exclusivos, únicos. Nos hace sentir superiores, mejores que los demás. Y pensamos que todos los que creen distinto están perdidos, condenados. Y era lo que los judíos creían. Entonces, cuando Pablo dice que Dios lo mandó a los no judíos, ellos ya se llenaron de ira, se enojaron. Le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Qué terrible es la religión, hermano. Qué dañina es la religión. Qué mal hace al corazón de los hombres la religión. Qué bien hace el Evangelio. Qué libertad da el Evangelio. Qué pasión da el Evangelio. Ellos se encontraron con la ley, mas Pablo se encontró con Cristo. Y cuando Pablo se encontró con Cristo, entendió que la salvación era para todos los hombres. Pero cuando ellos se encontraron con la ley, pensaron que la salvación solo era para ellos. Cuando te encuentras con la religión, solo piensas que los que piensan como tú, los que creen como tú serán salvos. Los demás están todos perdidos. Y que tú eres único, que tú eres exclusivo, que tú eres especial. Tú eres un pecador más y yo soy un pecador más, que solo por la gracia y misericordia de Dios hemos sido alcanzados. Que debemos recordar cada cierto tiempo de dónde nos sacó el Señor, de dónde veníamos y lo que hacíamos. Para recordar de que estamos aquí no por ser los mejores, sino por gracia y misericordia del Señor. Quiten de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. No conviene que viva alguien que comparte la salvación con todos, no importa que tenga aros, que tenga tatuajes, que esté en una condición perdida, en la delincuencia, la prostitución o alguna otra condición. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él.
Recuerde usted que el tribuno hablaba griego, no hebreo, no entendió nada de lo que estaba pasando. Y como no entendió nada de lo que estaba pasando, no entendió lo que Pablo dijo, ni entendió la reacción del pueblo, pescó a Pablo, lo metió para adentro y mandó a que lo golpearan hasta que hablara y dijera por qué lo querían matar. Vaya la vida de Pablo, hermanos. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y aquí Pablo empieza a sacar su cartita de presentación. Acá le dice al soldado romano: yo soy ciudadano romano. Y no estaba permitido ni que atasen, ni que azotasen a un ciudadano romano sin que hubiera una previa condenación. Y aquí no había habido ninguna condenación y lo habían atado y lo iban a azotar. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano también, tuvo temor por haberle azotado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacándolo al pueblo, le presentó ante ellos. Pablo insiste en estar en Jerusalén. ¿Es su porfía? Tal vez sí, pero es su pasión. Por su pueblo, por los de su sangre, por los perdidos. Pablo se presenta no como un supersanto, un superdios. Presenta el Evangelio diciendo: yo estaba ahí como ustedes y Dios tuvo misericordia de mí. Así Dios quiere alcanzarlos a ustedes. En este pasaje que hemos visto esta mañana, aprendemos cómo evangelizar. Aprendemos que tenemos que hacerlo con pasión, pero también con conocimiento. Tenemos que hacerlo con inteligencia, con sabiduría, con misericordia, con el pecador. Dios nos libre de tener actitudes religiosas y de convertirnos en una iglesia exclusivista, en una iglesia que se siente mejor que las demás o que se siente mejor que los que están afuera. Aquí estamos por la pura misericordia y gracia del Señor. Gracia y misericordia que debemos compartir con los demás. Y pedirle al Señor: enséñame a evangelizar. Enséñame a presentarte a los perdidos. Que no nos atrape la religión, que no nos ciegue la religión. Que la gracia del Señor abunde en nuestros corazones y la misericordia que Dios tuvo con nosotros la podamos compartir con los demás también. Amén. Aquí estamos, caminamos todos juntos. Unos van más adelante, otros van más atrás. Todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Hagamos de esto una linda familia de fe, un hogar acogedor que acoge al perdido, que ama al perdido y que se ayuda y se apoya el uno con el otro. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.